Buenas noches, les doy la bienvenida y les agradezco por la oportunidad de poder compartir juntos y juntas este espacio de reflexión, este espacio de lectura para poder acercarnos a la palabra de nuestro Señor. Hemos escuchado con mucha atención a nuestros hermanos, hermanas que han podido brindarnos la reflexión de estas 7 palabras en este tiempo específicamente, este 2020 que ha llegado con tantas pruebas para nosotros y nosotras, no solamente para nuestro país, sino para todos los continentes, para el mundo entero, para todas las criaturas del mundo, para toda la creación. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de paciencia, es un tiempo en el que el ser humano se está redescubriendo y está redescubriendo también la presencia de Dios en su vida, en nuestras vidas. Las 7 palabras son una muestra en el texto bíblico de cómo el amor de Dios se hace visible en medio nuestro. No es solamente una lectura, no solamente son palabras que no tienen un valor trascendental. Más al contrario, según el estudio que nuestros hermanos y hermanas han podido mostrarles y poder escudriñar en este tiempo, hemos visto la importancia, el trasfondo, el contexto en el cual se brindaban estas palabras de Jesucristo. Son palabras que nos llenan no solamente de consuelo, sino también de exhortación, de que en este tiempo podamos pensar en el otro, en la otra, que Él estando en un momento tan difícil, tan doloroso de sufrimiento, lo ha sabido sobrellevar pensando en los demás, por amor. En nuestra iglesia evangélica luterana, nosotros siempre tenemos presente que el mensaje principal de nuestra palabra o de la palabra de Dios es la salvación. Y esa salvación gratuita dada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero esta salvación conlleva y lleva un entorno, un contexto muy fuerte. Desde el Antiguo Testamento se ve claramente que el mismo Jesús afirma que ha venido a cumplir la voluntad de su Padre. Obediencia. Obediencia que en las 7 palabras la hemos podido reconocer. En el libro de Isaías, capítulo 53, versos 5 y 6, nos dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó sobre sí el pecado de la humanidad, esa tal vez condena que el ser humano se merecía por todo lo que había hecho y por todo lo que hacemos aún, Él la llevó consigo. Sin embargo, la esperanza del Evangelio, de la presencia de Jesús en esta tierra, nos llena de salvación por gracia. Sin mérito alguno, sin merecerlo, el poder alcanzar la salvación mediante Él, confiando en Él, entendiendo que Él ha tomado una opción de obediencia, de decir que nos ama. Él nos amó primero, así nos dice la palabra de Dios. Él nos amó primero. Nosotros no decidimos en realidad el estar a su lado, sino que Él nos llama, Él sabe, Él nos conoce, nos elige a nosotros para estar dentro de este redil. En el libro de Romanos nos afirma aún todavía mucho más esto. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
estaríamos destituidos, alejados, sin merecimiento de nada por nuestros pecados. Sin embargo, la esperanza que tenemos en la palabra de Dios, en el amor que Dios nos tiene, es que Él nos justifica delante de su Padre. Jesús nos justifica delante de su Padre para poder alcanzar esta salvación. En Romanos 5:19 nos dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Un solo ser es el que nos puede dejar pasar o regalar este don de la salvación. Es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a irnos al texto más conocido que desde niños aprendemos todos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero finalizar reflexionando de que en este tiempo de esta pandemia que el mundo está viviendo, muchas personas lloran y sufren diciendo que es la ira de Dios que nos está alcanzando, que son una y otra cosa, tal vez que son conspiraciones, que hay un montón de políticas, tal vez que se quieren hacer prevalecer, y mucha gente está sufriendo, llorando, no solamente por todo lo que es el miedo, sino también el hambre, la sed, esa sed de justicia, de recibir también por igual, esa sed de sanidad. La palabra de Dios nos dice que vienen días terribles. No sabemos cuándo va a llegar en realidad. Dice que nadie lo conoce, solamente el Padre. Si algo nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y lo que deberíamos recordar en esta Semana Santa sería la esperanza y confiar firmemente en que Él está a nuestro lado. No está en una tumba, no está ya en la cruz está vacía. No está en los diferentes espacios, tal vez reliquias que se le quiere poner para ser salvo, para que no te llegue la enfermedad. No, no está ahí. Está en nosotros. Está en medio nuestro. En medio de 2 o 3 personas que invoquen su presencia, Él está ahí, viviendo en medio de nosotros. Y tendríamos y tenemos que tener la certeza de que Él está presente en medio nuestro. ¿Cuál es esa paz que nos regala en la resurrección? De confiar firmemente de que todo lo que Él ha dicho se va a hacer realidad. Y la realidad es que Él ha prometido que un día nos va a llevar y vamos a estar ante su presencia. Y vamos a morar con Él y estar con Él. Entonces no deberíamos estar tristes. No deberíamos estar con esa tristeza. Por nosotros mismos me refiero. Porque el deber como cristianos y cristianas es estar al lado de que sufre, de aquellos que necesitan esta esperanza en sus vidas. ¿Cuál es esta esperanza? El conocer la salvación, el conocer que con Cristo todo es posible. La primera cosa que Él nos enseña en estas 7 palabras es confiar en Él. Es decir, que Él nos muestra la obediencia cuando dice consumado es. Y así tiene que ser, así ha de pasar. Pero la esperanza que Él nos deja es estar en medio nuestro. Que así como morimos en cuerpo físico, en ese espíritu que tal vez nos lastima, vamos a resucitar con Él, a vivir con Él.
nuevas criaturas, nuevas personas, nuevos seres humanos que no solo piensen en sí mismos, sino en el bienestar de los demás y específicamente y especialmente en la salvación. Pero este mensaje de salvación no puede estar solamente en palabras, sino en actitudes que nos lleven a mostrar la diferencia, de no solamente orar por aquellas personas que nos caen bien, sino entender realmente cómo Dios nos ha mostrado el perdón, estando en la cruz, estando en sufrimiento, estando en un momento tan difícil. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entregar y ver que el ser humano necesita de la presencia y de la palabra de Dios. Pero para poder hacerlo, nosotros primero tenemos que tener esa confianza en Él. Es un misterio. Muchos dicen a veces, incluso cuando uno es niño, dicen, quisiera tener la fe de ese niño, quisiera ser como aquel pastor o como aquella hermana. Es un misterio, porque así como todos los seres humanos, los líderes, las hermanas, los niños, tienen su pesar, tienen sus tristezas, tienen sus preocupaciones, pero el misterio más grande es de la presencia del Espíritu Santo que nos motiva a confiar y a decir, yo no, en mis fuerzas no lo voy a poder hacer. Y como no lo voy a poder hacer, yo sé que Jesús lo va a hacer en mi vida. Y esa es la certeza y la fe de que Él va a obrar fielmente en nosotros, en su pueblo, más allá de todas las contradicciones cientistas, sociales, políticas, económicas que puede tener el mundo. Él ya sabe cómo va a ser. Y este tiempo que nosotros estamos viviendo en nuestras casas tiene que ser de oración, de constantemente acercarnos a su presencia, de decirle que nos dé sabiduría para poder enfrentar este tiempo. Son tiempos muy difíciles, son tiempos de realmente mucha reflexión. Las palabras son fáciles de decir, pero quien realmente nos ha enseñado que estas actitudes son posibles siendo seres humanos, que estas actitudes realmente se pueden transformar en palabra viva que se hace, que se encarna en la realidad humana, es Jesucristo. Y recordar en su palabra que las promesas son realidades. El ser humano puede prometer una y mil cosas, cambios radicales, puede prometer la cura, puede prometer paz, puede prometer seguridad. Pero sin la presencia del Señor en nuestras vidas, esta realidad no se hace en carne. No son reales sin la presencia de nuestro Señor. Así que roguemos constantemente que Dios nos dé sabiduría, que nos muestre a las personas que tenemos que apoyar, ayudar, alcanzar con el Evangelio de acción viva, qué es lo que podemos hacer por esas personas y qué es lo que podemos hacer también por nosotros mismos. No para ganar la gloria, no para alcanzar la salvación, porque consumado ya está en la cruz. Él lo ha hecho por nosotros, Él llevó todo por nosotros, es por gracia. Pero esa gracia que yo he recibido gratuitamente, lo entrego gratuitamente a los demás, por amor a los demás. No hay más amor más grande, dice, que el que uno muestra por el prójimo. Y eso es lo que nos ha enseñado Jesús. Recordemos en este tiempo todo esto para que podamos salir con victoria, para que podamos que el pueblo de Dios se llene de fortaleza, de esperanza y podamos realmente aprender una lección muy grande que enseñar no solamente a la iglesia, no solamente a nuestros hijos, sino a toda la humanidad.
Oremos. Amado Padre, te agradecemos por este espacio. Bendice a todos los hermanos y hermanas donde están, los que escuchen el mensaje de tu amor, de salvación y resurrección. Tú que nos has mostrado en actitudes, hechos y palabras tu vida encarnada en realidades. Te pedimos que esa sabiduría que tú has podido mostrar también, Señor, nos alcance a nosotros y nosotras para poder enfrentar estos tiempos que estamos viviendo. Bendice a nuestros hermanos, hermanas, niños, niñas, jóvenes, señoritas, donde están en sus hogares, para que tú obres conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén.